al pueblo, para comprender más el misterio del misterio del Señor que se nos está entregando en ese momento a través de su entrega eucarística, de su cuerpo y presencia eucarística. Pero precisamente debe animar precisamente a la asamblea a eso, prepararse a ese encuentro eucarístico. Muy bien. En otro programa vamos a dedicar más espacio propio para cada uno de estos cantos, sí. El otro canto procesional que tenemos es el canto final o de salida. Canto de salida, precisamente la procesión de una asamblea que se va ya disgregando, que se va esparciendo, porque va a cumplir precisamente lo que significa misión. Va ya a cumplir su misión. Ya es ese pueblo que retoma una procesión hacia el mundo, regresa al mundo a cumplir la misión de hacer que ese mundo sea lleno de, o sea, pues proclamado el Evangelio, a evangelizar. Me llama la atención el texto de un canto de salida. Dice: la misa ha terminado, pero sigue la vida. Exactamente. De hecho, San Pedro Hurtado decía que la misa debe de ser toda la vida, que nuestra vida sea una Eucaristía, decía San Pedro Hurtado. Y por tanto, ¿verdad? No es solo el momento de estar celebrando dentro del templo. Toda nuestra vida tiene que ser una gran Eucaristía. Por tanto, afuera es donde verdaderamente se debe realizar la Eucaristía, la verdadera Eucaristía, la verdadera misa, es decir, la misión que se debe realizar en el mundo por parte de cada cristiano. Padre, y en el caso de que a veces se acercan alguna gente del pueblo y dice, ¿podrían cantar de final, en el caso de que es quinceañera, alguna canción en especial para la quinceañera? Bien, ese sí es una situación, ¿cómo se llama? Una cuestión muy delicada y que tenemos que entonces plantear con un criterio más preciso. De hecho, el canto de salida lo indica siempre el ordenamiento general del misal romano. Ya no es parte de la liturgia precisamente, ya la liturgia se disgrega y va hacia afuera, pero se acompaña con un canto. El sentido del canto entonces es que invite a la asamblea a ir a cumplir esa misión, ¿verdad? Ese es el criterio bien preciso, que vaya invitando a la asamblea a que ya que terminó la celebración litúrgica, vaya a cumplir esa misión. En algunos casos se respeta ese criterio, el que se recuerde a la Virgen María, la verdadera misionera, la primera misionera. Se canta un canto mariano, ¿verdad? Al salir después de estar alrededor de la mesa del Señor, obviamente se hace recuerdo de la Virgen María, que es la primera misionera. Ya ahí, cuando ya me preguntas sobre ese aspecto, volvemos a aquel subjetivismo, aquello que a mí me gusta, aquello que es de mi parecer y que bonito, ¿verdad? Que poner un himno, poner no sé qué otras cosas. ¿Cierto? Qué bien que fuera un himno, porque muchas veces piden canciones de Shakira. Entonces sí estamos fuera de sentido. De Thalía, evidentemente que estamos fuera de ¿cómo se llama? De contexto, ¿verdad? Porque estamos aún ciertamente en criterio preciso, no es dentro de un marco litúrgico, porque la asamblea ya se disgregó, ya terminó la liturgia, pero debe de al menos mantener esa conexión. Y si ya porque fue bonita la canción de quinceañera, ¿verdad? De Thalía, entonces se le va a querer poner esta, ya está desvirtuando el resto de la celebración que acabamos de haber terminado. Hay que tener entonces mucha atención en estos criterios, ¿verdad? Y es bueno pues recordar a los hermanos que se disponen a hacer las celebraciones con intenciones particulares, a no querer manipular la celebración litúrgica a su propio gusto, a ese subjetivismo que a veces es demasiado resaltado. Muy bien, para ir avanzando vamos a... Padre, en los casos, hay unas parroquias que hacen entrada de la palabra o entronización de la palabra y se canta un canto mientras se lleva la palabra hasta el altar. Sí, esto se está popularizando, diríamos, está ya arraigando en algunas comunidades parroquiales. Sobre este aspecto, la ordenación general del misal romano no dice nada en modo puntual, no lo presenta, no lo contempla. Pero vale la pena quizá resaltar ese momento de la entronización de la palabra, al inicio de la liturgia de la palabra. Yo, pues, me viene a la mente el criterio o la invitación que está haciendo el Papa Benedicto XVI con su último documento sobre la palabra de Dios, la Verbum Domini. Él dice que el mismo texto de la Escritura, la Biblia, tiene que estar presente
en todas las reuniones cristianas, que debe de estar como un signo ahí presente, visible, siempre en algo resaltado. Pues entonces, durante la celebración litúrgica está el momento primero, que es la liturgia de la palabra. Es bueno darle ese resalte a la figura o al texto mismo, ¿verdad? Al texto físico, a la Biblia. Por tanto, tiene sentido el hecho de que se haga esa entronización. Pero atentos a este otro criterio. La liturgia cuida de que no se hagan repetición de ritos o de signos, porque no tiene sentido estar repitiendo ritos o signos. Y es en el caso de que cuando se hace la entrada solemne con el ministro o los ministros, el celebrante, y también hay un diácono o hay un ministro que lleva también el libro del evangelio, el evangeliario, o lleva la Biblia, entonces ya es repetir el signo, ya es repetirlo. Entonces, en este sentido, ahí está ese criterio litúrgico de no repetir los signos o los ritos durante la celebración, porque entonces estamos haciendo dobles ritos, doble signo. Se hace la entrada al inicio y luego se hace la entronización, estamos repitiendo. Sería un criterio a valorar de parte de los equipos de liturgia de las parroquias, ¿verdad? ¿Cuándo es que se va a hacer esa entronización? Y cuando se hace esa entronización, en el momento oportuno, es decir, que está preparado, que no se está repitiendo rito, entonces se hace ese canto, el canto en torno a la palabra para entronizarla precisamente. Bueno, muy bien, creo que hemos quedado claros en ese sentido, y avanzando. Si no, después lo vamos a tratar, sí, un poquito más a fondo. Vaya, hay otra parte, otra sección de cantos que también están en la misa y que son los más, ¿cómo decir? Los que tienen el criterio de que no se toquen, sería esa exigencia, ¿verdad? Vale. No se toquen esos cantos en cuanto esos textos. Sí. Pues son los cantos del ordinario de la misa, que sería el Ten Piedad o Kyrie. El Kyrie, el Ten Piedad. El Gloria. El Gloria, sí. El Salmo, que algunas parroquias se canta. Sí, sí. Ajá. El Aleluya. Uh-huh. Y el interleccional, que es este canto que se propone cuando no se canta el aleluya, por ejemplo, que hoy en este tiempo de la cuaresma, que precisamente es cuando se pone un canto llamado así, interleccional, que no es el aleluya. Pues en este caso debemos ser muy enfáticos y lo vamos a estar repitiendo cuando estemos tratando los cantos que corresponden a este grupo dentro de la liturgia, los llamados cantos del ordinario. ¿Qué son estos cantos del ordinario? Son textos de la misa, textos del misal que se musicalizan, que se cantan. Por tanto, estos cantos deben, si se van a cantar estos textos, deben ser esos textos, es decir, esas frases: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, con algunos arreglos que se le pueda hacer. Hay muchos autores que han hecho hermosas composiciones sobre eso. El Gloria es un himno que ya está indicado en el misal y que se debe cantar así como está el texto en el misal, porque es un himno que la asamblea canta con un texto preciso. No se debe mezclar algunas cosas, no se deben quitar, no se deben poner cosas extras, etcétera, que desvirtúen el sentido del gloria a Dios en el cielo y todo el resto de ese hermoso himno que la asamblea debe vibrar al momento de cantarlo. Son cantos entonces que no se deben variar en su contenido, en su letra, ¿verdad? En su letra. Obviamente estamos hablando del Salmo, Neftalí. Sí. El Salmo es palabra de Dios. Es la palabra de Dios que se tiene que proclamar en ese momento, y cuando se hace cantada es mucho mejor, porque la vocación del salmo es para cantarse. Precisamente los salmos en la liturgia hebrea y están allí contenidos para cantarse, ¿verdad? Los hebreos, cuando cantaban estos salmos camino hacia el templo, en las celebraciones, eran precisamente textos de cánticos. En algunas parroquias veo que algunos hermanos de la liturgia improvisan el canto del salmo y salen con unas estas son las cosas que vamos a estar también insistiendo, la delicadeza que debe de tener un equipo litúrgico, los miembros del coro, para prepararse con ese sentido de gran responsabilidad, porque son ministros que sirven a una asamblea, y cuando se prepara, pues se haga de la mejor manera posible ese servicio de animar un canto, y cuando es el salmo, obviamente que debe de estar lo mejor preparado posible. Y tiene que ser alguien que pueda cantarlo, porque si no... Pues sí, mejor humildemente decir, no lo podemos hacer, en este momento no lo podemos cantar, porque si no se va a descoordinar, se va a desintonizar en el momento celebrativo, cuando se puede salir
con tonos fuera del lugar, o cuando se sale pues en algo que no ha sido preparado, con algo que no ha sido preparado. Por tanto, esto lo del Salmo en modo particular, porque es precisamente un texto de la palabra de Dios que se hace cantado. Bien, el aleluya estábamos insistiendo que en Cuaresma. Bien, sí, esto ya creo que la mayoría de los miembros de coro ya lo saben, que el aleluya no se canta durante la Cuaresma como un signo de penitencia, como ese signo, ese tono de entrar a un tiempo propiamente penitencial. Entonces se quita el cántico, que es un cántico exultativo, que precisamente significa eso, alabemos, ensalcemos al Señor, y se pone cualquier otro canto en torno a la palabra, que ese es el que se le llama canto interleccional, ¿verdad? Que nos contextualiza en que vamos en ese momento a escuchar pues un texto del Evangelio precisamente, que nos hace esa transición a la lectura del Evangelio. Perdón, padre, hay varios salmos que hacen mucha referencia a la palabra de Dios. Sí. Tu palabra me da vida, es un canto que ya todo el pueblo lo conoce. Que todo lo conoce. Y esos son cantos que pues podemos mantener y a la vez pues conocer más. Claro, cantos interleccionales que nos puedan animar, que nos puedan preparar a la escucha de la proclamación del Santo Evangelio. Muy bien. Otros cantos del ordinario de la misa que no hemos mencionado también es el Credo, el Santo, el Padre Nuestro y el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Son textos del misal, son oraciones que están ya con una letra precisa, que han sido musicalizados, en algunos casos con hermosas composiciones, en una forma musical hermosa que eleva el espíritu para que la celebración litúrgica sea bien vivida y por tanto pueden cantarse. Pero cuando son respetuosos estas composiciones del texto, por ejemplo el credo, las verdades de fe que nosotros profesamos durante ese momento litúrgico que es la Santa Misa. El Santo, que es ese momento exultativo de aclamar o proclamar la gran santidad de Dios, ¿verdad? El Padre Nuestro, que es la oración que el Señor nos dejó, no le vamos a agregar o quitar algunas cosas, ¿verdad? Sobre todo cuando son cuestiones sentimentalistas, que buscamos meterle mucho a ese sentimentalismo. Sabemos que la liturgia incluye los sentimientos, los afectos, pero hay que evitar los sentimentalismos, mover hacia ese sentimentalismo que puede ser en cierto momento hasta enfermizo durante las celebraciones litúrgicas. Debemos tener muy en cuenta esos detalles. Bien, el Cordero de Dios, yo me he fijado, padre, que los hermanos evangélicos han hecho un montón de composiciones sobre el Cordero de Dios, pero no el Cordero litúrgico que cantamos en la misa o que debemos cantar, sino que mencionan varios cantos, el Cordero de Dios y bueno, un montón de arreglos y cuestiones, pero y muchos a veces nos confundimos porque como dice Cordero de Dios hay que... Y ya le ponemos, ahí está la situación, ¿verdad? Esa quizá poca preparación o poca disposición de estar muy atentos a esos pequeños detalles de qué criterio nos guía para elegir tal o cual canto. Y en este caso, pues este cántico o este texto litúrgico que es cantado, como es el Cordero de Dios, que sabemos que es una expresión de tres momentos, ¿verdad? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, eso, danos la paz. Entonces, está claramente ya el texto con mucha facilidad y debemos nosotros recordarlo. Eso es pues muy, muy importante. Bien, Radio Reina de la Paz es la radio que nos da esta oportunidad para celebrar con todos ustedes, hermanos, en este sentido, pues celebrar este encuentro de este programa, Cantemos al Señor. No sé si hay momentos ya para entonces ir concluyendo nuestra programación y en este momento pues vamos a hacer un intermedio de comerciales, ¿verdad? Nuestros patrocinadores que nos permiten este momento de transmisión.